cosas que eran muy interesantes y son las cosas que yo espero que en la próxima hora yo les pueda transmitir a ustedes. Para que no se aburrieran, yo le pedí a mis amigos Zulma y Álvaro que me acompañaran. Ustedes saben que yo canto muy lindo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. ¿Qué es ser puro? El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que es ser libre y exento de toda mezcla. Así podríamos decir que el agua es pura. Y cuando el agua se mezcla con otras cosas, nosotros decimos que está contaminada, deja de ser pura. La Enciclopedia Católica dice que es la disposición requerida para acercarse a las cosas sagradas. De la pureza se habla desde el Antiguo Testamento, siempre relacionada con cosas materiales. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio hace referencia a la limpieza física y dice: limpien el campamento, pues es un lugar santo, para que Dios no vea ninguna cosa indecente en él, pues de lo contrario se apartará de ustedes. El libro de Levítico, por ejemplo, hace referencia a la pureza con enfermedades y dice: luego de que el sacerdote examine al que tiene lepra, lo declarará impuro. Pero también en el Antiguo Testamento se hacía referencia a cadáveres, a la relación con los cadáveres. La relación con los cadáveres hacía impuro al hombre. El libro de Números dice que el que toque el cadáver de cualquier persona quedará impuro. Y el que nosotros más conocemos
es el tema de animales y alimentos. El libro de Levítico nos dice que no se puede comer carne de cerdo, y no se puede comer carne de cerdo de acuerdo a lo que nos enseña Isaías, porque este era utilizado por los paganos para sus ritos. Pero la pureza también hacía referencia a las relaciones sexuales. Y aquí vuelvo al inicio de la charla, cuando el padre me decía, vamos a hablar de la pureza. Yo me imaginé en principio que pureza estaba relacionada única y exclusivamente con sexo. Pero resulta que la pureza tiene un alcance mucho mayor. Y es lo que vamos a ir revisando durante el transcurso de esta charla. Como les decía, en el Antiguo Testamento la pureza también hacía referencia a la sexualidad. ¿Y cómo hacía referencia a la sexualidad? El libro de Levítico decía que cuando el hombre tuviera un derrame de semen, sería considerado impuro hasta el anochecer. Cuando yo leía esto, yo me preguntaba si la ley se cumpliera en esta época, ¿cómo sería la historia? Ustedes saben que en el Antiguo Testamento estábamos bajo el imperio de la ley, pero Jesús en el Calvario cumple la ley y nos da el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia, el tiempo del amor. Pues bien, si nosotros recreáramos la ley en el año 2016, en una ciudad cualquiera, en Barranquilla, en Bogotá, en Medellín o en Cali, pues prácticamente todos seríamos impuros, porque ¿cómo logra determinar uno que una persona pudo haber tenido un derrame de semen? No hay ninguna posibilidad. Y en el momento en que nosotros nos encontráramos con esa persona y nos saludáramos de mano, quedábamos de inmediato impuros, contaminados, dejábamos de ser puros. Nos habíamos mezclado con algo que la ley establecía que era impuro. Y el mismo libro de Levítico decía que cuando una mujer tenía su periodo normal de menstruación, ella era considerada impura durante 7 días. Y todo el que la tocara a ella, o todo lo que ella tocara, incluidas sillas y camas, eran consideradas impuras. Vamos a recrear esa historia. Y yo les pedí el permiso para poder recrearlo con ellos. Y lo voy a hacer con mis amigos Álvaro y Zulma. 2 personas muy jóvenes, vigorosas, que se encuentran fértiles. Lo normal es que Zulma cada mes tenga su periodo de menstruación. Pero lo que decía la ley en el libro de Levíticos era que durante 7 días, a partir del momento en que la menstruación llegara a ella era impura. ¿Y eso qué significaba en términos prácticos? Eso significaba que Álvaro no podía compartir la cama con ella, porque la cama, al estar ella impura, la cama se volvía impura al tocarla, las sábanas se volvían impuras, las almohadas se volvían impuras, la ropa que ella usaba se volvía impura. No podían comer juntos porque la mesa que comían mientras ella la tocaba era impura, y la silla en la que ella se sentaba era impura, y los cubiertos que ella utilizaba eran impuros, y la ropa que ella utilizaba era impura. Es decir, ella era completamente impura durante 84 días al año. ¿Ustedes se imaginan eso hoy en una ciudad como Barranquilla, en una ciudad como Bogotá, en una ciudad como Mushaiza? Posiblemente no hubiera muchos matrimonios. Si un hombre y una mujer, dice el libro de Levíticos, tienen relaciones íntimas, los dos deberán lavarse con agua y quedarán impuros hasta el anochecer. Como vamos notando, en el Antiguo Testamento la pureza estaba dada en sentido negativo. ¿Quién era impuro? En primer lugar. Y en segundo lugar, estaba dado por cosas externas. Yo soy impuro si yo toco el cadáver, yo soy impuro si no limpio el campamento, yo soy impuro si toco a una persona enferma, con lepra, por ejemplo, yo soy impuro si como determinado tipo de animales. Pero también se ve de manera positiva. Yo les puedo decir que en el Antiguo Testamento y bajo el imperio de la ley, yo hubiese sido puro. ¿Por qué? Porque el libro de Levítico decía en su capítulo 13 y su versículo 40, si a un hombre se le cae el cabello y se queda calvo, es puro. Igualmente era un instrumento de protección contra el paganismo. Cuando Josué tomó a Jericó y destruyó la ciudad y todo lo que había allí,
¿Y por qué la destruyó? Porque Dios le dio la orden: destruye todo lo que esté allí para evitar que te contamines. Entonces, de alguna manera también era un mecanismo, era un instrumento que aseguraba la protección contra el paganismo. Si lo hemos notado cuidadosamente, la pureza en el Antiguo Testamento tiende a reglamentar el uso de todo lo que es santo. Y lo que atañe al culto debía ser eminentemente puro. Y en ese sentido, pues, como les advertí anteriormente, muy pocos tenían la posibilidad de ser plenamente puros. La pureza parece ser sinónimo de limpieza. Es decir, uno tiene que estar limpio para poder acercarse a determinadas cosas, uno tiene que estar limpio para poder hacer determinadas cosas. Pero entonces, ¿qué significa ser limpio? La palabra limpio viene del griego kátanos, que se define como libre de impureza, sin fraude, genuino. Esto se usaba en tiempos de nuestro Señor para representar, como ya les había notado, el agua que se podía beber. El agua por naturaleza es pura, el agua por naturaleza es limpia, pero al mismo tiempo se hablaba de pureza con el oro. El oro en la época de Jesús era puro, la mujer virgen, los niños, ¿quién se lo imaginaría? Las personas sin deudas, ellos también eran puros. ¿Qué significa etimológicamente puro? La palabra puro viene del latín purus, que significa purificar, que significa limpiar. ¿Y cómo se purificaba usualmente? Lo vamos a ver más adelante, pero casi siempre era con agua. Pero la palabra puro etimológicamente también tenía otra raíz en el latín, que era la expresión piros, que significa fuego. Lo que deja entrever que la purificación también se daba a través del fuego. Y de esta raíz vienen dos palabras que nosotros conocemos bien: purgar y purgatorio. Por eso las personas que no están puras van al purgatorio, porque allá necesitan purificarse para poder llegar a Dios. Pero ¿qué decían los teólogos? Kierkegaard, por ejemplo, que era un teólogo danés del siglo XIX y que tuvo 7 hermanos. El papá de Kierkegaard estaba convencido de que se había ganado la ira de Dios, y estaba convencido de ello porque en su juventud maldijo su nombre y embarazó a su esposa por fuera del matrimonio. Y él pensaba que la ira de Dios se iba a dar porque no había un solo de sus hijos que pudiera pasar los 33 años de la edad de Cristo. Y en efecto, 4 de ellos murieron a esa edad. Pero Kierkegaard, del que yo les estoy hablando, del teólogo danés, él superó esa edad. Él decía que ser puro de corazón es querer una sola cosa. ¿Querer a quién? A Dios. Cuando él se dedicaba a Dios, él decía, cuando el ser humano se dedica a Dios se vuelve puro. San Agustín, por ejemplo, que era un pilar, fue un pilar de la Iglesia Católica, un fundamento de la Iglesia Católica. En uno de sus libros más famosos, llamado Confesiones, decía: lleven una vida recta, sed predicadores no con sermones, sino con vuestras costumbres, a fin de que los que aún no han sido bautizados se apresuren a hacerlo. ¿Por qué a bautizarse? Porque se purificaba a través del agua. Habíamos dicho que uno se purifica con agua o con fuego. Por eso San Agustín de Hipona mandaba que se bautizara. San Agustín de Hipona decía: los que estéis casados, guardad la fe conyugal a vuestras mujeres. ¿Exiges que tu mujer sea casta? Pues tienes que darle el ejemplo, no palabras. Mira cómo te comportas, decía San Agustín, pues tú eres la cabeza y estás obligado a caminar por donde ella pueda ir sin peligro de perderse. Y también decía: recorre la senda por donde quieres que ella ande. Los solteros reservados para las que han de ser vuestras esposas. Tal como queréis que vengan ella a vosotros, así os debéis encontrar. San Agustín decía: buscas a una mujer pura, pues no seas tú impuro. Cuando yo estaba pequeño, yo creo que todos los que de alguna manera tenemos más de 40 años estudiamos el catecismo del Padre Astético. Y en la época en que yo estaba estudiando los mandamientos a través del catecismo de la Iglesia Católica, la palabra bíblica